A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Buenas noches, amigos, amigas, empezando el ciclo 2025, el primer programa en vivo de este año, así que vamos a saludar a Juliana, que nos acompaña regularmente. ¿Qué tal, Juliana? Hola, buenas noches a todos. Y con nuestro invitado ya regular, Francisco Ortega. ¿Cómo anda, Francisco? Muy bien, buenas noches a todos, gracias por la invitación. No, por favor, es un gusto siempre que estés en el programa. Gracias. Y la confianza que tenemos nos permite darle la naturalidad necesaria al desarrollo como para que desde esa justamente naturalidad poder profundizar. Uh-huh. Porque quizás la solemnidad nos lleva a ser superficiales, ¿no? Y es posible. Primera reflexión del año 2025. Anotémosla. Bueno, hoy Pablito está lesionado. ¿Lesionado? No, está enfermo. Digo lesionado porque como soy medio futbolero siempre pienso que... Claro, entiendo. El jugador no está en la cancha porque tuvo algún problema. Exacto. De ese tipo. Y bueno, esperemos que Gustavo... Que se mejore pronto, entonces. Sí, seguramente. Gustavo, espero que nos acompañe en los próximos minutos. Hoy no vamos a tener imagen, pero es una buena excusa para prestar atención al audio, porque a veces las imágenes, en esta época tan de imágenes justamente, nos distraen y nos impiden en muchos casos reflexionar sobre lo que las personas van diciendo, sobre el concepto, sobre lo que vamos intercambiando, observar los silencios que son también muy significativos. Estamos en una época en que la imagen es de algún modo la reina, ¿no? Y también nosotros somos esclavos de esa reina. Hoy vamos con la excusa de que el programa es el primero del año, a hablar de un tema que creo que tiene muchas particularidades y muchas aristas, que es el tema de los balances, no los balances contables, los balances que hacemos en nuestra vida, aunque a veces lo hacemos muy numéricamente, y los proyectos. Tendemos, como en tantas otras cosas, a esquematizar nuestra existencia y a ordenarla, quizás por una necesidad de seguridad personal, ordenarla en estamentos, dándole un sentido de duración que está vinculado al número, y a la vez tendemos, en general de manera arbitraria, a evaluar nuestras conductas y a darle una categoría de bueno, correcto, incorrecto, negativo, positivo. Y en esa arbitrariedad global, que en general está condicionada por lo que culturalmente se nos va imponiendo, llegamos a supuestos resultados que nos dan la idea de que está todo bajo control y que en ese esquema que nosotros supervisamos, desde mi punto de vista fantasiosamente, desarrollamos la actividad en otra idea que también es fantasiosa, que es la del año calendario, que nos va a permitir empezar con nuevas energías y encarar la vida justamente de una manera distinta. Digamos que es una especie de combo de fantasía que nos creemos,
que lo compramos y que a veces lo vendemos. Bueno, esta introducción creo que es interesante como para ir intercambiando de nosotros ideas al respecto, porque como corolario a veces casi imprescindible de los balances vienen los proyectos, porque obviamente si vos haces un balance y decís, bueno, este año fue muy bueno, fue una porquería, fue más o menos, los proyectos tienen un vínculo casi inescindible con ese análisis de balance, ¿no? Y los proyectos en general tienen la particularidad que no se cumplen. Si uno se toma el trabajo de observar su vida y de imaginar cómo creyó que se iba a desarrollar el año y lo que ocurrió, en general lo que ocurre tiene muy poco que ver con lo que vos imaginás. Pero tendemos a olvidarnos porque justamente en esa necesidad de seguridad imaginamos que las cosas más o menos ocurrieron de la manera que imaginamos. Bueno, todas estas particularidades creo que le da a este tema el matiz de interés como para, con esta excusa, reflexionar sobre las decisiones que vamos tomando a lo largo de nuestra vida y qué grado de libertad tenemos en este marco de decisiones, ¿no? Así que, bueno, la persona de ustedes dos que quiera empezar, están invitados. Qué bárbaro, qué introducción, impresionante, para arrancar el año. Y eso que no sabía ni de qué iba a hablar. Dicho todo esto, ¿quién, como dice Pablo, nos deja el sartén caliente? Claro, son esas sartenes de chapa, viste, que el asa, viste, quema. Yo quiero agregar algo que hablabas al principio, ¿no? Esto de que vivimos en un mundo tan de imágenes. Y bueno, hay ¿viste? ese dicho que dicen, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y yo creo que no, ¿viste? Que me parece que es más importante la palabra. Es donde se encuentra ahí la intención y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, es un tema para sí, otro tiene momento. sus aristas, porque además habría que ver a qué imagen, o una cosa, la imagen directa, es decir, la imagen que yo tengo de vos cuando estoy dialogando. Claro. Otra cosa es la imagen de los medios de comunicación claro. y la producción artificial alrededor de la imagen, ¿no? Exacto. Creo que son dos cosas Sí, distintas, ¿no? sí. Y ni hablar de la mental, de la que tenemos adentro. Claro, esa es la que tenemos cada uno, ¿no? Después, Sí. Que es individual. Y que a veces se secreta, además. Sí. Sí. Ahí está, operando. Ahí está. Sí, me parece que estos de... voy a empezar por el proyecto, que esto de proyectar el nuevo año es como querer ordenarnos y decir, vamos a comenzar este año, o sea, hablabas de la seguridad, ¿no? O sea, nos sentimos más seguros porque tenemos un plan. Sí. Largamos este año con un plan, voy a hacer esto, lo otro, seguramente, papá, qué sé yo, mis objetivos. Pareciera como que le estamos presentando nuestra vida a un gerente, ¿no? O sea, cuáles son los objetivos que tenemos, claro, ¿no? De tal o cual trabajo. Bueno, estamos de algún modo en la sociedad casi compelidos a interpretar la vida desde ese punto de vista esquemático, ¿no? Claro. A nivel laboral estás casi obligado. Sí. Sí, presentamos un esquema, ¿no es cierto?, donde vemos todo lo que puede ocurrir, pero vamos hacia ese lado. Entonces es como que nos da cierta seguridad. Pero después, como vos decís, esos planes nunca se cumplen porque hay un montón de circunstancias que hacen que no se cumplan, o no se cumplan como vos querés. Claro. Y si no se cumple como uno quiere, es, qué sé yo, se presentan ciertas frustraciones, ¿no? Es complicadito. También me parece que tiene que ver esto con tanto el balance como los proyectos de una nueva etapa. Se me hace como que tiene que ver la edad
con esto, ¿no? O sea, los balances y los proyectos de una persona joven no son los mismos que los míos. Es decir, por ahí los míos son más a corto plazo, o no le doy tanta importancia a esa organización, dejo que la cosa fluya, es decir, me marco 2 o 3 puntos importantes a cumplir, y bueno, vamos remándola para ese lado. Que, si me permitís una interrupción, sí, porque no. me ocurrió una reflexión sobre esto que dijiste. Cuando sos joven, el futuro tiene una fuerza increíblemente poderosa, Uh-huh. para bien o para mal, porque en la juventud muchas veces perdemos la capacidad de vivir el presente con la intensidad que la vida nos exige, Claro. porque estamos tan pendientes de aquello que debería estar ahí como objetivo en la existencia, que se nos pierde mucho. Entonces creo que es una observación interesante, y para muchos jóvenes que escuchan el programa, de algún modo una advertencia, no un consejo porque sería pedante, pero sí una advertencia de que vivamos más el presente, que estemos más en el presente, porque lo que transcurre no vuelve. Claro, y lo que pasa es que el transcurrir del tiempo, la edad, te hace vivir más el presente, ¿no? Porque el futuro es como que De corto plazo. está ahí nomás, está ahí nomás. Entonces, como dice un amigo mío, ¿no? Me levanto todos los días y sé que se suelta un cablecito y se apagó el televisor. Claro. Lo que pasa es que uno cuando es joven es como que lo ve allá adelante y vamos para esto y tengo tanto tiempo para esto, se establece plazos, ¿no? Y creo que también que la experiencia de vida hace que no le des tanta importancia a ciertas cosas, que te agarres más de eso del presente, que es lo que te va a llevar a vivir ese día a día, y dejar de lado por ahí ese pensamiento de decir, bueno, si uno no tiene proyectos, qué sé yo, no está vivo, y no sé si están así. Sí, viste que hoy en día, ahora le vamos a dar intervención a Julia a ver qué opina. Está muy de moda decir, tratar de cumplir tus sueños, ¿no? O sea, hay como una especie de glorificación de los sueños, cosa que no está mal, pero primero, tus sueños, ¿cómo se construyen? ¿A partir de qué condicionamiento? ¿Qué valores son los que le dieron aire a ese sueño que vos tenés? ¿Qué grado de libertad tuviste en construir ese sueño? Y luego, si las cosas no se dan como soñaste, ¿qué te va a pasar? ¿Te vas a frustrar? ¿Te vas a resentir? Te vas a desvelar. Entonces, me parece que eso también tiene cierta peligrosidad en cuanto a tender a no poder vivir el presente de manera adecuada, porque en definitiva, y por lo menos como diría un filósofo, Ringo Bonavena, la experiencia es como un peine que le da un pelado. Claro. Nosotros podemos hablar porque ya tenemos la edad, que ya pasamos la posibilidad de vivirlo de otra forma. Claro, sí. Pero quizás, un poco tomando la sabiduría ancestral que decía que los ancianos ayudaban a los jóvenes a vivir, Uh-huh. quizás si nos dieran un poco de bola, no tengo mucha esperanza de que eso ocurra, podrían vivir de una manera más espontánea y vinculada al presente. Y creo que todo este tema de los esquemas, tanto del balance como de los proyectos, van de algún modo a contramano de este criterio, ¿no? ¿Cómo lo ves vos, Juli? Siguiendo un poco de la mano del concepto del balance, sé que tenemos esta cuestión cíclica del año, ¿no? De lo anual, lo mensual, lo semanal. Pero creo que sería muy importante traer a ese balance qué es lo que estoy planteándome como proyecto, y adentro mío
qué es lo que soy y ese proyecto que me estoy planteando, desde dónde está naciendo. Porque eso que llamabas hace un rato sueño, un sueño que tiene una planificación y una puesta en acción se puede llegar a convertir en una realidad. Y un sueño también puede ser una ilusión que está basada en un trauma, que es lo que me hace a mí existir, o desde donde yo puedo estar existiendo, y me lleva a una permanente frustración. Claro. Entonces, si yo no pongo en el balance el auto indagarme, en saber quién estoy siendo, y eso se hace, como decías, habitando el presente, entonces digamos que todo lo que se puede llegar a planificar está naciendo ya un poco con fundamentos que pueden ser de una naturaleza o la otra. Entonces creo que en el balance siempre tiene que estar qué es lo que hace a los fundamentos de ese proyecto. Quién quiero ser, está buenísimo tener planes, está buenísimo tener una línea, un hilo conductor de tu proyecto de vida, pero siempre trabajando en presente quién eres, o qué eres, o si estás en equilibrio con tu propia historia, porque muchas veces venimos lo hemos hablado un montón, de toda una influencia de la familia, de toda una influencia social, de toda una influencia personal, siempre la traemos ahí. Entonces, si logramos encontrar un proyecto de vida que sane, que esté sano con respecto a eso, por ahí estamos haciendo una planificación hacia, no sé si hacia cumplir un sueño, pero sí hacia la autorrealización, ya no queriéndole cumplir el sueño al abuelo o al padre o al grupo del colegio. Porque muchas veces un sueño, si entramos un poco en el terreno del psicoanálisis, Claro. viene a través de una carencia, de un trauma, ¿no? Claro, a eso me refiero. Es decir, mi sueño, qué sé yo, es tomarme un plato de sopa caliente, porque nunca pude hacerlo de niño. Y como ese, Claro, no, podemos dar un montón. el que quiere ser abogado porque su abuelo y su Claro. nunca lo logró, y entonces termina siendo abogado y cumple un sueño que entendió que era su sueño, pero cuando es abogado se siente frustrado porque adentro todavía falta cosas que tiene que averiguar de sí mismo, y el que hubiese querido ser abogado era el abuelo y no él. Entonces, en el balance creo que es muy importante que esté la mirada interna de dónde están naciendo los Sí, proyectos. porque me parece que nosotros empezamos al revés, ¿no? En vez de ocuparnos de ver cómo somos y qué somos, o como decís vos, qué estamos siendo, diseñamos apresuradamente los proyectos a partir de lo que nos dicen que tenemos que ser. Sí, lo que pasa es que hay algo que, es decir, todas nuestras acciones están influenciadas por algo que viene de atrás, ¿no? O sea, todo, creencias, costumbres, el título que quiera ponerle uno. Eso viene, toda esa influencia hace de que eso de quiénes somos, que pensemos quiénes somos, es importante, porque o sea, yo soy un ser único, esto tan trillado, ¿no? Irrepetible, bla, pero claro, estoy influenciado por un montón de cosas que no hacen que yo sea único y irrepetible. O hacen que yo no me permita a mí mismo, o que no logre verlo de esa manera. Claro, lo que pasa es que para eso, creo que lo hablamos siempre y coincidimos, ¿no? Que hay que hacer la mirada hacia adentro, ¿no? O sea, mirarnos hacia adentro para poder... lo que pasa es que ahí entramos ya en un terreno muchísimo más profundo de un balance y de un proyecto de vida donde podamos desarrollarnos de la mejor forma, y recién a partir de ahí desarrollarnos de la mejor forma en cuanto a nuestro interior, en cuanto a nuestro ser, y a partir de ahí empezar a buscar proyectos, ¿no? Lo que pasa es que casi siempre esos balances y esos proyectos tienen que ver con el mercantilismo, de alguna manera. Sí, voy a tener este trabajo porque me voy a comprar el auto, y voy a cambiar la casa, y le voy a comprar al nene la Play, y qué sé yo, y después, no se la pude comprar el año pasado, la verdad.
se entra muy en esa cosa superflua del mercantilismo, lamentablemente, ¿no? Sí, justamente es uno de los grandes impedimentos para la libertad humana. Es que yo creo que está inducido. A nadie le conviene que pensemos quiénes somos. Bueno, a nadie, digamos que no les conviene a los que tienen la manija. No, digo, a nadie de esos 5 o 6 que hay en el mundo. Sí, debe ser 8 o 9. Les conviene, y no sé si son muchos, no le conviene. No le conviene que a ellos lo que conviene es que nosotros seamos pensados, que estemos detrás de estos proyectos mercantilistas. Es decir, porque es verdad, uno se junta a veces en una reunión y no se habla de este tema, el proyecto, pero sale en el tema. No, yo el año que viene voy a cambiar el auto, voy a hacer esto, voy a hacer bla, 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 bla. Pero vos, ¿qué pasa? ¿No? Contando plata, yo le digo a esas reuniones, se reúnen a charlar y a comerse un asado y cuentan plata. Claro. No saben cómo está uno o el otro, no saben qué ocurre con su vida, con su... No. Hacen caso omiso ¿no? Es el que muestra la plata, muestra la cola. Sí. ¿Viste? ¿No? Vos sabés que yo en una época que iba todos los días a tribunales, caminaba mucho... ¿Por qué causa? Caminaba mucho por el microcentro, ¿no? Y prestaba atención a los diálogos que tenía la gente en la calle. Fantástico. El 99,99 hablaba de cosas materiales. Nadie hablaba de su vida. Entonces, realmente, cuando vos tomás conciencia, que por supuesto, eso no quiere decir que no exista gente que hable de otras cosas, pero digamos, la gran mayoría de las personas, especialmente que están en la vorágine del mercado, que se confluyen en el microcentro justamente, viven en una especie de cápsula hermética, que se van retroalimentando de forma permanente, y eso hace que, bueno, sus proyectos sean consecuencia de eso, ¿no? Claro. Sí, hay gente que yo a veces me reúno y a veces es como, viste, la payada, ¿no? Que viene el gaucho y dice algo, el otro va y le contesta, y el otro sube un escalón más, y el otro, y pasa así, ¿no? Como el pescador, a ver quién sacó el pescado más grande, ¿no? Decía, no, porque yo cuando hice tal cosa, porque ahora, qué sé yo, no sé, compré papel higiénico, y dice, no, vos sabés que yo agarré y compré servilleta, porque la servilleta, un numerito más, qué sé yo. Y voy a decir, cuánta pava junta, ¿viste? Yo tengo esa costumbre de abstraerme por ahí en una reunión, de pararme, no sé, qué sé yo, por ahí lejos y escuchar, ¿no? Entonces digo, es todo plata, todo un proyecto es plata. Claro, tampoco vamos a caer en la, digamos, en la inocencia de pensar que las cosas materiales no cumplen un rol. Obviamente. Pero el problema es qué función le damos a las cosas materiales. Y cuánto nuestra mirada y nuestro interés, o el del conjunto, el del encuentro con el otro, tanto la propia como la del prójimo, están afuera y no adentro. Me reúno con, y lo que le pregunto es si está trabajando bien. Me junto con y le pregunto si sí pudo comprar la casa que iba a comprar. Y no tengo ni idea si está feliz, si se siente sano, si está de buen humor. Entonces, la mirada para afuera siempre. Creo que a eso me fui cuando te escuchabas a los demás todo el tiempo hablando de... Vos sabés que, voy a contar una intimidad, yo vivo en un barrio privado hace muchos años. Y una de las cosas que más me llamó la atención de los primeros años fue las crisis de las parejas cuando se iban a vivir a un lugar donde estaban aislados y no estaban en la vorágine de la ciudad y en el ruido de la ciudad, que de repente se tenían que mirar la cara los fines de semana, a la noche, no tenían el tema del delivery o el boliche en la esquina o el cine en la esquina, sino que tenían una vida de introspección. Y la cantidad de parejas que explotaron fue realmente sorprendente, y eso me
me llevó a esta idea de cuán agarrado con alfileres están las relaciones humanas y cuánto deberíamos artesanalmente construir para que las relaciones realmente sean sanas y podamos ser medianamente felices, ¿no? Me hiciste acordar de la oleada de divorcios de la pandemia. Claro. Yo decía, en la pandemia hubieron un montón de personas que se dieron cuenta que estaban viviendo con el ex marido o la ex esposa. Se enteraron, se volvieron a encontrar. Claro, lo que pasa es que por ahí todos estos proyectos son una cortina para tapar, ¿no? Claro. Che, escúchame, el año que viene vamos a vacaciones allá, vamos a hacer esto, bueno, ¿cómo aportás, qué sé yo? Bla, bla? Y no pasa por eso decir, bueno, ¿cómo te sentís? ¿Estamos bien? Es una pregunta jodida esa, ¿no? Sí, porque además te podría decir que no. No, por eso te digo. Pero es ¿Qué hago con esto? ¿cómo voy a poderme desplazar a preguntarte cómo estás si yo no me detengo a preguntarme cómo estoy? Si seguimos esta línea de cómo es afuera, es adentro, te trato como me trato, pues El Kibalión. es completamente ajeno querer saber cómo estás. Si no tengo ni idea cómo estoy yo y lo que hago es programarme para afuera, pues no me quiero detener a averiguar cómo estoy, pues no te voy a querer saber tampoco. Sí, bueno, que es como preguntarse quién soy, ¿viste? ¿no? Yo siempre digo, dialogar un poco más con el espejo, ¿viste? Claro. Sí, en definitiva siempre terminamos alrededor de la misma noria, ¿no? El autoconocimiento, el estado de conciencia alerta como para poder ver. Quizás nunca puedas ver todo, como vos dijiste de alguna forma, de manera escéptica, porque no podemos abarcar todo. Pero hay muchas cosas que sí las podemos ver, Sí. si ponemos la energía adecuada y no dejamos que nuestra energía se disipe en estupideces. Y entonces, cuando esa energía se concentra en algo, te da la posibilidad de ver lo que por ahí hasta ese momento no lo has visto. Totalmente, es que cuando hablamos del proyecto y el balance, me parecía muy rico y muy importante que quede claro que es tanto o más de importante qué son los fundamentos de ese par de ítems. ¿Quién está haciendo el proyecto? ¿Quién está haciendo el balance? ¿Cómo está fundamentado mi balance y mi proyecto? ¿Desde dónde adentro mío es que yo me propongo hacer una planificación de vida? Vos sabés que cuando repetía la palabra proyecto, me acordaba que en política es muy común hablar de los proyectos, es decir, todos los políticos y los partidos políticos tienen proyectos. ¿Y por Que jamás qué? se cumple. El proyecto político. Pero ¿por qué no se cumplen? Porque se olvidan de que los proyectos hay que ejecutarlos con seres humanos. Totalmente. Claro. Entonces diseñan, y eso ocurrió, por ejemplo, con el marxismo, llegó al sumo. Es decir, ellos planificaban todo. Tenían planificado hasta cuando vos ibas al baño, cómo tenías que tocar el botón del inodoro. Ahora, el problema era que la gente iba teniendo necesidades, iba teniendo frustraciones, iba teniendo creatividades, iba teniendo circunstancias imponderables que hacía que se le fuese totalmente de las manos y las cosas se desarrollaban de una manera absolutamente distinta a lo que habían planificado. Entonces, el proyecto en política te demuestra que si vos no tenés una visión realista de dónde estás parado y cómo es el componente humano que va a desarrollar el proyecto, estás condenado al fracaso. Y por más que el proyecto sea perfecto desde el punto de vista de la lógica, ¿no? Claro, desde lo intelectual. Y es que de hecho un proyecto propio personal, si no está basado en el autoconocimiento y si no me conozco lo suficiente para tener la flexibilidad de fluir con lo que la vida me va a traer, porque yo le propongo algo a la vida cuando hago un proyecto
y planifico cómo lo voy a cumplir, pero la vida es la vida y es el caos que sabe ser. Y si no tengo la flexibilidad y me conozco lo suficiente para ser permeable a todo eso que va a venir, pues no voy a poder. Entonces, ¿qué va a ser? Una frustración detrás de otra si no sale como lo planifique exactamente. Y además vas perdiendo espontaneidad porque Total. estás tan condicionado por el proyecto que vos tenés el proyecto acá en la cabeza, digo acá en la cabeza porque como no se ve en la imagen, y por otro lado tenés la vida concreta, las cosas que te van ocurriendo. Entonces, entre lo que vos tenés en la cabeza y lo que va ocurriendo, hay como un espacio que está absolutamente artificializado a partir de tu propio condicionamiento. Y hay una cosa que acaba de caer en cuenta cuando te estaba escuchando, eso afecta completamente el balance. Y un balance que no necesariamente es negativo se puede ver como negativo porque no se cumplió el proyecto. Claro. Pero ¿cuánto te desarrollaste como ser humano, que es mucho más importante que si se cumplió a rajatabla o no? Claro. Hace un resultado de balance muy distinto frente a la mirada que le des. Pero escúchame, por ahí te pasaron un montón de cosas horribles, pero maduraste tanto Claro. que el balance es Lo hace mucho más absolutamente rico. positivo. Claro, a eso me refiero. Claro, lo que pasa es que Es la mirada. o sea, uno proyecta una fantasía, ponele, o sea, todo decoradito así, y tiene mala prensa eso de no llegar ahí al podio. Pero no tenemos en cuenta eso, el camino para llegar a eso. ¿Cuánta experiencia yo adquirí? Lo que pasa es que esto de mirarse para adentro, o sea, tiene mala prensa. Tiene mala prensa por esas personas de las cuales hablamos. Y que nunca se miran para adentro. claro. Y tiene mala prensa para nosotros a veces, porque mirarse para adentro es como que a veces crea conflictos. A veces. Sí, lo que pasa es que yo soy muy experimentado en estas cosas, entonces Los conflictos contigo mismo me resulta esporádicamente a mí eso. Entonces, claro, da miedo. Y claro. Da miedo. Entonces nos metemos atrás de esa cosa ficticia de decir, bueno, no cambié el auto. Estoy deprimido, no cambié el auto. ¿Vos te parece que yo perdí tal allá, puse esto y no me fue bien? Y no es tan así, porque hay que tener en cuenta es el camino que recorrimos, qué aprendimos en ese camino, ¿no es cierto? De qué nos nutrimos, y por ahí nos da fuerza para la próxima vez decir, bueno, me equivoqué en esto, pero listo, corrijo y voy por acá. Sí, además el error, que sería el que me equivoqué, quizás fue el que me permitió a mí aprender cosas. Y ahí está un poco la paradoja. Es decir, el error como fuente de tu virtud. Es que el verdadero proyecto, me parece, es ese. ¿Qué pasó conmigo Sí. cuando fui caminando atrás de ese objetivo? Claro. ¿Qué pasó conmigo? Pero no nos ocupamos de qué nos pasó. Bueno, ahora lo vamos a seguir. Vamos a hacer un impasse musical. Le vamos a decir a nuestro operador que nos pase un tema que seguramente tiene que ver con lo que estamos hablando. Y volvemos en un par de minutos. Gracias. Sentémonos un rato en este bar a conversar serenamente. Echemos un vistazo desde aquí a todo aquello que pudimos rescatar. Hagamos un balance del pasado como socios arruinados. Sin rencor, hablemos sin culparnos a los dos, porque al final salvamos lo mejor. Ha pasado solo un año y el adiós abrió su herida.
un año nada más, un año gris, en nuestro amor duró una vida. Lentamente fue creciendo la visión de la caída, la sombra del ayer nos envolvió y no atinamos a luchar. ¿No ves? Estoy gritando sin querer porque no puedo contener esta amargura que me ahoga. Perdona, no lo puedo remediar. Mi corazón se abrió de par en par. ¿No ves? Estoy gritando sin querer porque no puedo contener esta amargura que me ahoga. Perdona, no lo puedo remediar. Mi corazón se abrió de par en par. Bueno, muchas gracias. Hemos disfrutado a Tito Rodríguez, recordando viejas épocas con nuestro amigo Francisco, que este es un tema argentino, de un autor argentino, no recuerdo si es de Chico Novarro, pero seguro que es argentino y él lo bolerizó porque es un tango. Y justamente lo interesante que dio motivo a la elección del tema es que la especulación de que es un balance lo lleva a la conclusión de lo bueno o de lo malo que le ocurrió en la vida, pero a partir de ese parámetro artificial preconcebido de lo que sería un balance, ¿no? Así que seguramente en la medida que todos vamos comprendiendo que el balance es un mero instrumento práctico y no el que debe regir tu vida, podemos vivir con un poco más de intensidad. Creo que Gustavo está en la línea. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo empezaron el año? Espectacular. Espera, que vengo concentrado. Juli, Hola, Francisco, Horacio, ¿cómo andan? Horacio, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Gustavo, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Cómo andan? Me han contado que han brillado este último fin de semana como nunca. ¿Es verdad? Sí, porque fui con un traje de acetato. De acetato Bore. ¿Cómo era pizza, papa frita y good show? ¿Cómo era eso? ¿Algo? Sí, no me acuerdo, sí. No, sí, algo por el estilo. Sí, bueno, ya no vamos a acordar. Vermú con papa frita y good show. Ahí está. Bueno, Vermú, así. Vermú. Claro, Muy bien. Con acento en la U. Bueno, más allá de la broma, sé que tuviste una charla, me han dicho las malas lenguas, muy interesante sobre Krishnamurti, sacándole toda la solemnidad a la charla en la Biblioteca Teosófica. Así que, más allá del tema de hoy, quizás si querés hacer alguna reflexión sobre el contenido podría ser útil, ¿no? No, el agradecimiento a la gente de la biblioteca por permitir tener acceso. Lo mismo, bueno, la Sociedad Teosófica que como te dije hace un tiempo y te lo repetí ayer, está deseosa, si se quiere, a que ustedes hagan una presentación también un sábado o quizás un domingo. Bueno, eso será una fecha a convenir con
con las autoridades de la Sociedad Teosófica de la Habría que ir con todo el Vallarta. equipo, ¿no? Con el director técnico, con todo. Sí, me invitan a Francisco también, a todos. Pero bueno, no, Gracias. yendo quizás a este tema de la propuesta que hiciste y que desarrollaron, Sí, en una visión que está más allá del tiempo, como la de Krishnamurti, ¿no? claro. El tema del proyecto y el tema del balance, digamos que quedarían corridos por la sencilla razón de que se avanza de hecho en hecho, ¿no? Entonces, justamente, también tocaban el tema de la espontaneidad, y Krishnamurti dice que la libertad está en el primer paso, no en el último, así que avanzando de hecho en la vida, todo es espontáneo, todo es natural, ¿no? Y es lo que tendríamos que intentar entender, ya que incluso las fuerzas de la vida son siempre más potentes que la proyección del pensamiento que podamos hacer, ¿no? Claro. Y por otro lado, bueno, un tema que tocó Juli, ¿no? ¿Quién sería o qué estructura psíquica sería la que establece un balance y la que establece un proyecto? Porque como creo que también lo tocó Francisco, ¿no? Estas estructuras que vienen del pasado, estos arquetipos que se hacen presentes, y bueno, evidentemente no es la conciencia, ¿no? Así que desde ese lugar, empalmándolo un poco con lo que se habló en la Biblioteca Teosófica el domingo, ¿no? En tratar de una vida de observación y de escucha, porque otro de los problemas que tenemos, que incluso cuando uno habla de escucha siempre piensa que tiene que escuchar lo de afuera, Sí, es verdad. y estamos muchas veces, viste, pensando y respondiéndonos nosotros mismos sin escuchar, digamos, abierto la propia idea de uno de los muchachitos que tenemos adentro, que ya otro le está contestando, Claro. ¿no? Entonces, este tema de la escucha y de la observación, que no solamente es lo externo, sino fundamentalmente es una profunda escucha de lo interior, ¿no? Yo diría que principalmente Claro. es la escucha personal, Claro, porque de nada vale que vos estés atento, entre comillas, al respecto de tu semejante y no tenés ninguna claridad de quién sos, o no tenés ningún acercamiento de lo que sos. Entonces, ¿con qué parámetro vas a evaluar al otro? Con el parámetro que te impusieron. sí, incluso fíjate, sin señalar al otro. ¿Y con qué parámetro nosotros nos autochequeamos cuando Bueno. una enseñanza como la de Krishnamurti te está diciendo que no hay que medir, que no hay que comparar? Ay, justo a ese punto quería llegar, porque cuando hablamos de balance hay que cuidar ese espacio. Porque una de las bases de la propuesta de Krishnamurti es esa mente que no mide. Entonces, Claro. yo me inclinaría a pensar que una mirada desde esa mente que no mide, una mirada del balance amorosa y contemplativa con uno mismo, hace que uno pueda leer ese balance de una manera muy distinta que si la hace calculando y midiendo los objetivos. Es muy distinto el resultado, lo nombramos un poco. Claro. Me parecía importante acotar lo que quede como puesto sobre la mesa. Que fíjate, Juli, que sería muy interesante también darse cuenta en esto que vos dijiste, que lo interesante es esa mirada amorosa, te diría más, esa observación amorosa hacia todo, Claro. sin la medición del resultado, ¿no? Porque cuando uno habla de resultado y habla de algo amoroso, es como que fallaste, pero abriguémoslo, abracémoslo,
maquillémoslo. Pero si de repente uno olvida el resultado y vive desde ese, vos usaste la palabra fluir amoroso, ¿no? Ese fluir amoroso, evidentemente yo creo que hay una percepción. Vos sabés que fue muy interesante la charla del domingo, porque me dijeron que era psicóloga, la verdad que no sé, dice, bueno, la enseñanza de Krishnamurti, porque saben que lo que yo fui a leer fue mi famosa caballito de batalla que utilizo, ¿no? En lo personal, alejarse tanto de uno mismo que ni uno mismo puede encontrarse, y dice, bueno, te transforma en un esquizoide. Y en realidad no es un ¿te diagnosticó? No, pero lo interesante es que no te transforma en un esquizoide, porque cuando uno se aleja tanto de uno mismo, empieza a fluir en forma natural esa energía que, por ponerle un nombre y catalogarla, uno puede decir amor, comprensión. Y en realidad no es así, es decir, se genera una situación tal, ¿no? Desde el silencio, desde la observación, desde la escucha, que de repente, mínimamente en un principio, comienza a ralentizar la reactividad que podemos tener hacia afuera y hacia nosotros mismos, digamos. Yo quisiera agregar algo sobre esto, sin criticar a la persona que te hizo el comentario, porque me parecería de mal gusto, pero sí destacar algo que me parece interesante, que está vinculado al autoconocimiento. La idea de que si vos te separás de vos, entrás en un marco esquizofrénico, es porque partimos de la base de que uno tiene que construir una personalidad, así como algo monolítico, y tiene que vivir de ese monolito a partir de eso y exclusivamente de eso, porque la sociedad te impone que esa estructura monolítica te permita conquistar las cosas que la sociedad cree que debes conquistar. Entonces, desde esa lógica, entras en un mecanismo esquizoide. ¿Por qué? Porque si te convertís en nada, como sería la explicación convencional de dejar tu personalidad construida, seguramente vas a vivir un conflicto muy profundo. Pero si abandonás aquello como resultado natural de haber comprendido que todo eso es mera cáscara, lo podés vivir con mucha más naturalidad, ¿no? Me parece que por ahí pasa el tema del diagnóstico que está vinculado a este comentario, ¿no? Yo te digo realmente, la verdad que lo tomé como algo extraordinario, porque le dije, bueno, me va a permitir observarlo esta noche cuando prepare un mate, ¿no? ¿Te sacaste el chaleco de fuerza vos? No, me lo llevaba mi mamá, Claro, porque tenés los brazos atados, claro. pero es interesante porque justamente ese alejarse de uno mismo es encontrarse con algo muy sutil, con algo muy profundo, ¿no? Pero ustedes lo nombraron en la primera parte del programa, esta necesidad de la sociedad de que el ser humano siga rodando, en el sentido de no verse, de entrar dentro de los parámetros que los medios utilizan para, llamémoslo, manejarnos. Yo no sé si son 7 familias, si es una personas, si de repente sí, o si de repente no, o si de repente es una dinámica que se ha gestado. Eso es interesante, esto de la dinámica, porque yo adhiero más a este concepto, que no es como que no son personas determinadas, sino que hay como un clima generado que tiene más fuerza que las personas mismas. Sí, no, bueno, estamos hablando de energías potentísimas, justamente, claro, ¿no? Sin ir más lejos. Es el monstruito que no se puede manejar después. Claro. Creamos un monstruito que lo tenemos ahí, lo manejamos y después crece, no lo podemos manejar. Claro. Mira, a pesar de mi yerno se formó en las escuelas de Rudolf Steiner,
Mi hija es astróloga vedantina, maestra profesora de yoga, bueno. Y sin embargo, mi nieto hoy con 5 años, uno ha observado su evolución y desde la inocencia del nacimiento a hoy que te dice, y ven, mirá, un cochecito es Hot Wheels, y los otros no. Es decir, si vos le comprás esos cochecitos que vende Coto 3x2, te llevas 3 y pagas 2, y no le va porque no son de marca. ¿Y por qué hice referencia a mi yerno y a mi hija? Porque están haciendo todo lo que pueden para que ese niño no sea arrastrado, pero no muy sea difícil. fagocitado. Imposible. La sociedad tiene una fuerza brutal. Claro, y de repente te imaginarás que mi nieto no conoce ni a Rockefeller, ni a Bill Gates, claro, ni a Elon Musk. Los medios de comunicación han hecho. Claro, mirá que por ejemplo la televisión no la miran, pero es innegable que el contacto con los chicos del jardín, claro, viste, los chicos de la colonia, los chicos del club, arrastra. Entonces, por eso digo, es una dinámica, y la única posibilidad que tenemos, creo, es que a partir de la observación, y acá sí de nuestra historia, y de cómo esa dinámica nos fue lastimando, es como que vos decís, pará, si a los 5 años toqué la hornalla donde habían dejado de cocinar y me quemé la mano y nunca más puse la mano, bueno, ¿cuánto tengo más que esperar de esta dinámica para que me siga generando dolor? Porque bueno, mi vida es una serie, si se quiere, desde algún lugar de fracasos. Y llega un momento que decís, bueno, pará, ya me di cuenta. Sí. Indiscutidamente esta dinámica me va a generar sufrimiento, como decía el Buda. Pero vos sabés que eso tiene muchos matices, porque a veces la vida nuestra es vulgarmente una suma de fracasos, pero a veces es una suma de éxitos que son un fracaso. Y eso es lo más complejo, lo más difícil de entender. ¿Por qué? Porque si a vos te va mal económicamente, justamente el parámetro de la sociedad de consumo te da una alerta, te muestra el semáforo rojo. Ahora, si a vos te va bien económicamente, es mucho más difícil que te des cuenta que tu vida es un desastre. Porque la sociedad te está diciendo que sos un ser exitoso. Entonces es más complejo aún poder salir del laberinto, ¿no? De hecho, los modelos de éxito se basan en las cifras. Lo que pasa es que si no perteneces, te sentís frustrado, ¿no? Claro. Como lo que vos decías. Entonces, todos esos planes que nos podemos decir, no sé, quiero tener el teléfono de la manzanita, o sea, para estar ahí, quiero tener la ropa de esta marca, o como decía Gustavo, que si el autito y claro, es difícil retirarse de ahí, porque vivís en el nene, el nieto, va a la escuela y los pibes lo tienen, y no sé, dentro de un par de años va a tener el celular, y lo que pasa es que te hacen creer que, yo digo, mi hija viene y dice, no, que yo soy por seguridad, tiene 11 años, mi nieta es como que, no sé, no usa cosas de marca, el celular lo tiene y no sé para qué lo tiene porque no lo usa nunca, pero bueno, es la personalidad de ella. Ahora, cuando ella necesita de eso para pertenecer al grupo de los niños que tienen el celular y que juegan los jueguitos y que se mandan WhatsApp y tienen el grupo del chusmerío, ¿y cómo no se lo voy a comprar? Necesita el celular para estar en ese grupo, porque si no, que es el rarito del grupo, ¿no? No, y además puede ser contraproducente, incluso porque le puede generar un resentimiento y un deseo intenso de tener aquello. Y lo que hablábamos, la carencia, ¿no? Claro. O sea, ese muy proyecto, difícil el equilibrio. deseo. Claro, y bueno, este es un sistema, dinámica, le llama Gustavo, que está creada para eso. O sea, y ese sufrimiento está tapado siempre por algo, siempre parece algo que te tapa ese sufrimiento, que yo le llamo una caries mal curada, ¿no? O sea,
tum, te pusimos el antibiótico, te pusimos una pastita, se te pasó, pero adentro sigue generándose esa cosa. Y después te aparece el otro medicamento que te la calmó, pero se sigue pudriendo, que es nuestro interior. Claro que sí. Bueno, de toda esa amalgama que nos constituye, Hablando de dientes, amalgama. de Amalgama. toda esa amalgama que nos constituye, que nos creemos que eso es lo que somos, que era lo que tú hablabas, que ese monolito que creamos a nuestro alrededor, que está basado en todo eso que nos dicen que somos, es de lo que Krishnamurti nos invita a alejarnos. Comprender esa metáfora es absolutamente hermoso por eso, porque solo cuando nos distanciamos de eso que creemos que somos, es cuando realmente podemos ver. Ahora, Y Juli, entramos en observación desde otro ángulo. se necesita mucho valor Claro. Sí, para tener la mente inocente. sí. Mucho valor. Porque estás a contramano de justamente esa dinámica. De todo un sistema que te dice que no es así. Claro. Sí, sí. ¿Entendés? Entonces, lógicamente que cuando saboreaste ese perfume que tiene la mente inocente, esa que aunque te puedan pegar de todos lados es invulnerable porque no se siente afectada. Cuando se prueba eso, y me podrán decir, bueno, pero ¿quién lo prueba? No, cuando ese perfume está, indiscutiblemente se vive de otra manera. Pero para que ese perfume esté, que alguien abra la rosca para que el perfume vaya a tu nariz y que la puedas olfatear, tenés que hacer un trabajo muy intenso. Vacía tu mente y sé un poco feliz. Porque además, un poquito para ir cerrando, si vos no te das cuenta que estás condicionado, crees que la vida es aquello que te impusieron. Y hasta que no podés separar una cosa de la otra, crees que la vida es eso y solo eso. Es así. Claro. Bueno, sí. Viste como digamos, forman a los elefantes, les ponen una especie de grillete en una de las patitas cuando es joven y después le sacan la cadena cuando ya es adulto, pero como sigue teniendo el aro, el elefante se mueve en el radio que le marcan. Así y bueno, es. un poco todos somos eso, ¿no? Así es. Un abrazo y nos volvemos a encontrar Abrazo, el próximo martes. Que Hasta tengan luego. una hermosa semana. Buenas Chao. noches. Buenas noches para todos. Hasta luego. Chao. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz.